Bueno, 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 bueno. Malo, malo, malo. Bueno, 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 sí, 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 sí. Bueno, bueno. ¿Ya me escuchan? Ya. Hermanos, muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes y quiero presentarme. Me llamo Joel Jiménez, soy del estado de Veracruz, México, pero después de la secundaria me fui a la Ciudad de México, a Chilangolandia, y me casé con una chilanga y mis hijos salieron chilaquiles, así que ya mi estilito ya es más cantadito que jarocho, pero bueno, ahora el Señor nos tiene en Cincinnati, Ohio, pastoreando una iglesia del Nazareno allá por el norte de nuestro país, pero felices de servir al Señor. Hermanos, así como están de pie, les voy a invitar que leamos un texto bíblico. Va a estar en pantalla, no sé si no lo tienen en pantalla, vamos a buscar Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Este no es, ¿verdad? Bueno, cuando lo tengan vamos a leer todos juntos porque es un texto muy chiquito y muy conocido. Perspectiva bíblica del perdón. Lo tenemos en pantalla, vamos a leerlo todos. Dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15, mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Otra vez, hermanos, porque los oí muy tristes, ya está ahí. A ver, vamos a ver si agarra esto. No. A ver, hermano, ¿me lo checa, por favor? Ah, ya agarró. También allá. No, pero es que no agarró. Bueno. Ok, otra vez leamos el texto, si lo tienen en sus Biblias. 14 y 15 dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos, hermanos. Señor bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa y queremos pedirte que tú nos hables con tu palabra. Señor, permite que nuestro corazón sea dócil a tu voz, que nuestra mente, nuestro espíritu sean receptibles a tu palabra y, Señor, háblanos en esta noche, en esta tarde. Te lo pedimos y te lo suplicamos por Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hermanos, quiero empezar contándoles una historia de una hermana que era creyente en Cristo, asistía a una iglesia, no era nazarena, así que no hay problema, pero era cristiana, iba a una iglesia y un día se puso muy mala, muy enferma, y el pastor de su iglesia fue a visitarla y le dijo, hermana, tiene usted que ponerse a cuentas con Dios, porque si se muere así como está, no se va a ir al cielo. Y es que la hermana estaba peleada con una vecina, con la que ya no se hablaba por mucho tiempo, y entonces, como estaba enfermita y ya un poquito grave, mandó a llamar a su vecina con la que no se hablaban, y cuando la vecina fue le dijo, mira comadre, yo quiero que me perdones, tú sabes que por muchos años nos hemos llevado mal, tú sabes que nos hemos ofendido y que yo no te he hablado por mucho tiempo, entonces me siento mal, y mi pastor vino y me dijo que si no me ponía cuentas contigo y te pedía perdón, no me iba al cielo, así que por favor, perdóname, discúlpame, te he ofendido, pero perdóname, yo quiero
morir reconciliada y quiero irme con Cristo al cielo. Y la vecina, pues al ver los ruegos de esta moribunda, le dijo, está bien, te perdono, no te preocupes. Bueno, se abrazan, se despiden y cuando ya la vecina, la comadre, iba saliendo por la puerta, le dice la enfermita, dice, comadre, pero solo una cosa, si no me muero, seguimos como estamos. ¿Cómo ven? Hermanos, para nosotros los cristianos nos queda bien claro lo que Jesús nos pide aquí en este texto. Esto está después del Padre Nuestro. ¿Qué nos pide el Señor? Que tenemos que perdonar. Eso no hay que discutirlo, eso está bien clarito. ¿Cuál es el conflicto que yo he encontrado como pastor? La siguiente slide. Es que el problema no está en el qué, sino en el cómo. Muchos hermanos me han dicho, ok, pastor, yo tengo que perdonar, pero ¿cómo le hago? Cristo pide o Cristo quiere que yo perdone, pero el problema es cómo. Bueno, eso es lo que quiero comentar en esta tarde, lo que Dios quiere que hagamos o cómo podemos hacerle para perdonar. ¿Está bien, hermanos? Vamos a hablar un poquito sobre la perspectiva bíblica del perdón. Y el texto que nos da la respuesta está en Efesios 4:32. Miren lo que dice, lean conmigo, está en la pantalla. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo tenemos que perdonar? La respuesta está ahí al final del versículo de Efesios 4:32. Dice ahí que es en Cristo. En otras palabras, yo no tengo que perdonar a mi estilo o como a mí me guste. Tengo que perdonar como Dios nos perdonó, y Dios nos perdonó en Cristo. Y en 2 Corintios 5:19 dice, lean conmigo, que Dios estaba en Cristo consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos perdonó a través de ¿qué? De la muerte de Cristo en el Calvario. Nos estaba perdonando en Cristo, a través de la muerte de Cristo. Entonces, hermanos, cuando uno va a la Biblia, uno descubre algunos calificativos que la Biblia le da o que Dios le da a la muerte de Cristo. ¿Cómo lo describe la Biblia? Miren, hay varios textos que nos dicen esos, ¿cómo se llama? Esos calificativos. El primero, Dios nos perdona a través del sacrificio de Cristo. Y el primero está en Hebreos 9:12. En la que sigue, hermanos, Hebreos 9:12, dice así, lean conmigo. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A ver, un momentito ahí. ¿Qué palabra de las que están ahí es la que ya no usamos en nuestro vocabulario normal o cotidiano? De todas las palabras, algo que ya no se usa en nuestro vocabulario, en nuestras palabras. ¿Saben cuál es, hermanos? Redención. Entonces, apréndanse esto. El sacrificio de Cristo es redentorio. Ok, y ahora la pregunta sería, ¿y qué es eso de redentorio? Porque ustedes, como cristianos, ya nos hemos acostumbrado en la iglesia que siempre estamos hablando de la redención. Cristo nos redimió. El sacrificio de Cristo es redentorio. ¿Y eso con qué se come? ¿Y eso qué cosa es? Si vamos al diccionario, encontramos que redimir, oigan bien, significa comprar 2 veces la misma cosa. ¿Cómo ven? Algo medio raro, ¿no? Comprar lo que de por sí ya es de uno. Y es que en el Antiguo Testamento, hermanos, había una ley, no sé si la han leído en el libro de Ruth,
la ley de la redención. ¿Qué cosa era eso? Que cuando una persona en Israel perdía sus propiedades porque le iba mal económicamente, entonces el pariente más cercano tenía que pagar la misma propiedad para que el otro no lo perdiera. Digamos que la propiedad se venía comprando 2 veces. Esa era la ley de la redención. Y si ustedes leen la historia de ese libro, el libro de Ruth, van a encontrar una de las historias más hermosas de amor, de las que ni las telenovelas de aquí le comparan. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque ahí se nos habla de la redención. Cuando Cristo muere en el Calvario, hermanos, ¿qué cosa hizo? Nos compra, a pesar de que ya éramos de Dios. Sin embargo, el pecado, ustedes saben la historia, había hecho estragos en la vida humana y el hombre se había apartado de Dios. El hombre ya no estaba buscando a Dios. Entonces, Dios envía a su Hijo, ¿para qué? Para morir en la cruz y pagar el precio de nuestra salvación. Él vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino ¿a qué? A morir. Ahora, para nosotros la salvación es gratis, pero no fue gratis, costó, y costó algo muy caro, la muerte del Hijo de Dios. Amén. Entonces, número 1, el sacrificio de Cristo es redentorio. ¿Qué quiere decir? Que Él vino aquí para pagar el precio de nuestra salvación. Amén, hermanos. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 2, segundo texto, lo tenemos en Primera de Juan 2, 1 y 2. Lean conmigo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, ¿qué palabrita de ahí rara ya no usamos normalmente en nuestro vocabulario? Esa está fácil. Propiciación. Y otra vez la pregunta, ¿y eso con qué se come? ¿O eso qué significa? Él es la propiciación. ¿Alguien se acuerda lo que era el propiciatorio en el Antiguo Testamento? No es un examen, hermano, nada más es una evaluación. ¿Alguien se acuerda qué cosa era el propiciatorio? El que le adivine le vamos a dar un premio, aunque sea un abrazo, pero le vamos a dar un premio. Hermanos, el propiciatorio, ¿saben qué era? Era la tapita del arca que estaba en el lugar santísimo allá en el tabernáculo y después en el templo de Salomón o el templo de Israel. Dice la Biblia que uno entraba al templo y estaba fuera el atrio, luego el lugar santo de la puerta hasta la plataforma y luego estaban unas cortinas y atrás, digamos que por donde está la batería más o menos en medio, ahí estaba una cajita de 1 metro de largo, de ancho, de alto, un cubo. Ese era el arca del pacto y del testimonio. Encima, la tapita del arca se llamaba propiciatorio, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para rociar ahí la sangre de los sacrificios para perdón del pecado del pueblo. Solamente una vez, equivalente a nuestro calendario al 10 de octubre. ¿Por qué se le llamaba propiciatorio? La palabra propiciar significa calmar o aplacar, en este caso la ira de Dios. El hombre había pecado, entonces había que detener el castigo de Dios y por eso eran los sacrificios de los animales y se rociaba la tapita, el propiciatorio. Cuando el hombre peca, oigan esto, cuando el hombre hace algo que a Dios no le agrada, se convierte ¿en qué? En un criminal, en un delincuente a los ojos de Dios. Y si no fuera porque Cristo nos libra de ese castigo, seríamos destruidos, seríamos condenados. Pero la sangre de Jesucristo su Hijo es ¿qué cosa? La propiciación por nuestros pecados. Entonces, número 2, el sacrificio de Cristo es propiciatorio. ¿Amén, hermanos? Amén. Ok, número 3, me supongo que ya aquí está el texto, Isaías 53, 4 y 5 nada más, porque tenemos varios textos.
Lean conmigo, dice, ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Número 3, hermanos, el sacrificio de Cristo es vicario. Ahora ustedes van a decir, pastor, pero ahí no dice vicario. Bueno, es que no aparece el término vicario porque vicario está en latín. Entonces no aparece el término en el texto, pero sí aparece el significado. ¿Qué cosa significa vicario? En lugar de. Cuando ustedes oyen a los católicos que dicen que el Papa es el vicario de Cristo, ¿qué están diciendo? Que según ellos el Papa está en lugar de Cristo. O como le dicen ellos al Papa, tú eres Cristo entre nosotros. Eso no es cierto, ¿no? Pero eso significa la palabra vicario. En nuestros pueblitos de América Latina, donde vive el cura, le llamaban la vicaría. En los protestantes somos la iglesia, somos la casa pastoral, pero ellos le llaman la vicaría. ¿Por qué? Porque ahí vive el que representa a Cristo, el que está en el lugar de Cristo. Bueno, nosotros no aceptamos eso, pero el término vicario significa en lugar de. Cuando Cristo muere, ustedes saben, no murió por pecados que él hubiera cometido, sino que él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, y él fue a la cruz por culpa mía y por culpa tuya. Amén. Quienes tenían que haber muerto ahí seríamos tú y yo, pero él tomó nuestro lugar. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, aunque esto se ha explicado muchas veces, aún todavía a nuestra mente le cuesta trabajo asimilarlo, pero de todas las historias que he oído, hay una que me puede servir de ilustración. Dicen que en la guerra civil de aquí de Estados Unidos, un soldado se había portado muy mal y lo iban a fusilar. Se dictó la fecha, el momento, el tiempo, y estaban listos para dispararle. ¿Pero qué creen? Dijo el general, cuando escuchen la campana de las 6 de la mañana, ustedes disparen. Y la campana no sonó. Y esperaban y no sonaba. Entonces mandó a unos soldados a que fueran a investigar allá en la torre. ¿Qué creen que había pasado? La novia del muchacho, cuando se enteró que lo iban a fusilar, pues le preocupó, le dolió, lo amaba. Entonces se trepó a la torre y se agarró de la campana, y cuando la jalaron, se golpeó, pero no sonó. Estaba tirada, estaba ensangrentada, inconsciente, porque trataba de salvar a su amor, a su novio. Cuando la llevaron al general, la muchacha le dijo, general, tenga misericordia, no le pido justicia, tenga piedad de este muchacho, es un buen hombre, yo me quiero casar con él, no lo maten, tengan compasión. Es una idea de lo que fue el sacrificio de Cristo. Él tomó nuestro lugar, el que teníamos, o los que teníamos que morir éramos nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Ese es el sacrificio de Cristo vicario en lugar de. Y por último, hermanos, terminamos con el texto de el capítulo, ya no cambia, cámbiale hermano allá por favor, de Isaías 53:10. Lean conmigo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Otra vez, ¿qué palabrita rara encuentran ahí que ya no usamos con mucha frecuencia? Expiación. Número 4, apréndanselo bien. El sacrificio de Cristo es expiatorio. ¿Y eso qué significa? ¿Con qué se come? Bueno, se los voy a explicar. Expiar significa limpiar, borrar, reparar, hacer nuevo. Cuando Dios perdona nuestros pecados, hermanos, no solamente nos dice, ya no te voy a castigar,
No solamente nos dice, ya no vas a ir a la condenación eterna, ya no vas al infierno, sino que además nos limpia, nos quita todo lo sucio, todo lo malo y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Dios no recrimina, no reprocha, no dice, ¿te acuerdas? No, Él perdona y olvida. Dice el texto que arroja nuestros pecados hasta lo más profundo de la mar. Así es como Dios perdona. Hay una historia que a mí me conmovió de una muchacha en una iglesia que se casa y después de que se casó, como ya saben que ocurre cuando uno se casa, pues no es tan fácil eso de estar casado. Empezó con sus problemas y problemas con el esposo y entonces fue a buscar ayuda profesional, pero con un psicólogo no cristiano. ¿Cómo ven? Alguien habló de un psicólogo. Cuando ustedes busquen un psicólogo cristiano. Y si no tienen para pagar, vayan con su pastor. La diferencia entre un psicólogo y un pastor es que el pastor no cobra, el psicólogo sí. ¿Cómo ven? Este hombre era psicólogo, pero no era cristiano. Y cuando vio a la muchacha, le gustó porque la chica estaba muy bonita. Y entonces le dijo, mira, el que tiene la culpa de tus problemas no eres tú, sino tu marido. Y para demostrarle que el culpable era él y no ella, le propuso tener sexo. Y la otra cedió. Y entonces cada que iba a consulta, a terapia, no iba a terapia, iba a tener sexo con su psicólogo. Obviamente la relación de pareja no mejoró, empeoró. Y cada vez era más fea, más difícil, más espantosa, hasta que después de un año el muchacho ya no aguantó y dijo, ¿saben qué? Vámonos de esta ciudad, vámonos lejos para empezar otra vida donde nadie nos conozca, a ver si mejora mi matrimonio. Se fueron, tomó a su mujercita y se fue lejos a otro estado para empezar una nueva vida. La muchacha nunca más le volvió a ser infiel a su marido, nunca más, pero se sentía miserable, se sentía culpable, se sentía la mujer más sinvergüenza del planeta por lo que había hecho y que su marido nunca había sabido. Después de 18 años, cuando su conciencia ya no aguantaba, cuando se había vuelto una mujer dura, difícil, una mujer peleonera, nadie la aguantaba ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en su casa, ni ella misma se aguantaba por toda la culpabilidad que tenía. Fue con su pastor y le dijo, pastor, esto es lo que me pasa, y le contó a su pastor la historia que yo ya se los acabo de contar. ¿Qué creen que hizo el pastor? Le dijo, muchacha, mujer, hace 18 años, cuando tú te arrepentiste, Jesús ya te ha perdonado y Él no se va a acordar más de tus pecados. Pero ella no lo sabía y se sentía culpable. ¿Por qué? Pues por todo lo malo que ella había hecho. Hermanos, la noticia buena de que cuando Dios perdona es que nos limpia, nos quita, nos lava, toda esa suciedad la quita y quedamos limpios, blancos como la nieve, dice el texto, ¿se acuerdan? Así perdona Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Número 1, el sacrificio de Cristo, ¿cómo es, hermanos? Redentorio. Ahora, vamos a aplicarlo a nuestro perdón. Bueno, número 2 es propiciatorio. Número 3 es vicario. Número 4 es expiatorio. Ahora vamos a repetirlo, hermanos, por favor, para que nos lo aprendamos bien. Número 1 es 2, 3, 4. Otra vez, hermanos, porque como que no los veo convencidos. Número 1 es 2, 3, 4. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Hermanos, muy fácil. Cuando decimos que es redentorio, quiere decir que, hermanos, Cristo tomó la iniciativa. Dios no esperó a que nosotros buscáramos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros.
¿Se acuerdan del apóstol San Juan cuando dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados? Cuando Cristo nos perdonó, quiere decir que Él bajó de su trono y Él se puso en nuestros zapatos y tomó nuestro lugar, y ahora por eso somos perdonados, porque Él tomó la iniciativa. Otro hermano, otro más, el que sigue, dos más. Entonces, hermanos, ¿qué me enseña esto? Que si tú quieres perdonar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar la iniciativa. Amén. ¿Por qué? Porque hay hermanos, como no saben perdonar, ¿saben qué me han dicho? Un día una hermana la fui a ver, le dije, hermana, ¿cómo está? Y me dijo, pues enojada con mi marido. Y le dije, ok, ¿y por qué no lo perdona? Es que no ha venido a pedirme perdón. Dije, ¿y si no viene qué? Pues no lo perdono. ¿Qué quiere que él haga? Quiero que venga, que se humille, que se hinque y que me pida perdón, pero no le prometo que lo voy a perdonar. ¿Qué me estaba diciendo la hermana? Que no sabía perdonar. Si ella quisiera perdonar, ¿qué tenía que hacer? Perdonar aunque no le pidieran perdón. ¿Se acuerdan que sí le hizo Cristo cuando murió en el Calvario? ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo cuando llega a la cruz y lo clavan, lo crucifican? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dijo, muchachitos, no saben con quién se están metiendo. No dijo, van a verme, las van a pagar, no saben quién soy yo. No, no esperó nunca le iban a pedir perdón. Los judíos, los soldados estaban enojados, querían matarlo, de hecho lo mataron. Pero lo primero que él dijo es, perdóname, porque no saben lo que hacen. Si tú quieres perdonar, toma la iniciativa. Si no te saludan, pues saluda. Si te dejan con la mano extendida, no importa, tú saluda, tú toma la iniciativa. No te hablan, pues tú habla. No te pongas muy digno, muy creído y muy orgulloso, que venga y que se humille. Tal vez nunca lo hagan. Mejor perdona y toma la iniciativa. Amén. Empieza por hacer algo. El que saluda, ¿saben qué significa? Que está sano. A la palabra saludo, quítenle la última letra. ¿Qué queda? Salud. El que saluda está sano. El que no saluda está enfermo. Entonces, ¿quieres sanarte? Pues saluda. ¿No? Hermanos, aunque no me lo crean, se los voy a contar. Cuando me iba a venir a Estados Unidos hace algunos años, una hermana, esposa de un pastor, fíjense, me dijo esto: cuando yo me peleo con mi marido, hasta en 2 meses no nos hablamos. Dije, ¿qué? ¿2 meses? Sí, 2 meses. Digo, ¿y cómo le hacen? Dice, pues a señas. Cuando quiero para el gasto, le digo, ¡shh! O sea, cállate con tu lana, papacito, decía ella, ¿no? Y cuando él quería café, nada más le sonaba la taza, tuc, tuc, tuc. Quiere decir que ya le sirvieran más café. Y no se hablaban por 2 meses. Imagínese usted qué es eso. Y cuando unos esposos están peleados, ¿cómo se duermen? Ella está por allá y él está por acá, o se van a otros cuartos y ni se tocan y ni se ven y ni me veas, no te conozco, porque están enojados, están con rencor, algo les pasa, están enfermos, necesitan perdonar, y para que lo logren tienen que tomar la iniciativa, así como lo hizo Dios. Dios no esperó a que los humanos fuéramos y le dijéramos a Dios, perdónanos. No, los humanos estábamos sumidos en los pecados, no nos importaba Dios, pero Él, viendo que no teníamos futuro, no teníamos solución, envió a su Hijo porque nos amaba y quería perdonarnos. Amén. Número 2, ¿qué significa la palabra propiciatorio? ¿Se acuerdan, hermanos? Significa calmar o aplacar la ira, en este caso de Dios. ¿Qué tienes tú que hacer para perdonar? Pues tienes que calmarte o aplacarte. Es decir, tienes que quitar tu mal genio,
Tienes que dejar de ser enojón o enojona, porque si estás enojada o enojado, no vas a poder perdonar, pues no se puede. Cuando la persona está enojada, ¿qué quiere? Pues desquitarse, quiere golpear, quiere hacer daño, no quiere perdonar. Entonces, si tú quieres perdonar, ¿qué tienes que hacer, hermano? Tienes que decirle a Dios: Señor, quítame mi mal genio, quítame lo enojón, lo enojona, y entonces vas a poder perdonar. Si no, no se puede. Hay un hermano que Dios ya le había quitado todo, le quitó lo borracho, lo parrandero, lo jugador, lo mujeriego, pero ¿saben qué no le quitaba? Su mal genio. Había sido un hombre muy violento, estaba grandote y le habían puesto de apodo el Calimán, porque un día se enojó y se sonó a 6 él solito, y de ahí fue el apodo del Calimán. Su hija fue mi alumna en el seminario, entonces yo conocí bien a toda la familia, y me dijo la muchacha: mi papá era muy bravo, cuando se enojaba, agarraba los trastos y los aventaba a mi mamá, y si en la calle alguien lo veía mal, decía: ¿qué te traes? ¿Qué? Salte, órale. Y era bueno para los puños, era bueno para pelear, era el Calimán. Entonces, cuando se convierte, la paz empezó a llegar a la casa. La primera fue la esposa, después los hijos y al último el papá. Pero todo había ocurrido menos el cambio de su mal genio. Y un día fue con su pastor y le dijo: pastor, yo ya no puedo, porque por más que trato no puedo, ¿qué hago? Y el pastor le dio un buen consejo. Los pastores siempre dan buenos consejos, aunque no lo crean. ¿Saben qué le dijo al hermano, al Calimán? Le dijo: mira, ve con un carpintero y dile que te haga una cruz de manera chiquita que te quepa aquí en el pantalón. Dice: ¿y para qué? Dice: para cuando sientas que revientas, que se te sube los Jiménez, dice, mete la mano y aprieta la cruz y clama a Dios. Bueno, pues rompió muchas cruces, pero Dios lo cambió. Cuando yo lo conocí, años después, ya estaba mansito, ya estaba tranquilito. Era tan bonachón, tan buena gente, que yo no podía creer que había sido tan rudo y tan enojón. ¿Por qué? Porque Dios todavía cambia. Amén. Muchos de nuestros problemas en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, no es por otra cosa, sino porque somos enojones. Y pues hermanos, imagínense. Una hermana en mi iglesia me decía: no me hagan enojar porque se me acaba lo cristiano. Pues sí, pues era obvio. Hermano, Cristo al morir en la cruz calmó, aplacó, detuvo la ira de Dios. Entonces, si tú quieres perdonar, tienes que calmar o aplacar tu ira y pedirle a Dios que te cambie, y Él todavía hace milagros. Amén. Ahora, ¿qué significa vicario? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? En lugar de. Si tú quieres perdonar, tienes que ponerte en el lugar del que te hizo la ofensa. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder perdonar. No se puede. Hermanos, era mi primer pastorado, hace algunos ayeres, yo también fui joven, no crean que no. ¿Y qué creen que pasó? Una muchachita de la iglesia salió con su domingo 7, así le decíamos allá. O sea, salió embarazada, pero sin casarse. Bueno, y una hermana de mi iglesia, de esas que eran más religiosas que otra cosa, que me llega a ver y me dijo: pastor, ¿ya te enteraste? Le dije: pues sí, pues se nota, sí me enteré. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué quiere que haga? Le pregunté. No vas a hacer nada. Y le dije: sugiéreme una idea, ¿no? ¿Qué quiere que haga en este caso? Y me dijo: Joel, así me dijo, tienes que correrla. ¿Por qué, hermano? Es una vergüenza para nuestra iglesia. Por culpa de ella andan hablando mal de nuestra iglesia, y córrela. Y si no la corres, así me dijo, eres un pastor solapador de pecado. Ay, hasta sentí feo. Y le dije: ok, está bien, hermana, pero lo único que se me ocurrió decirle fue eso: hermana, pero no hable así porque usted tiene muchas hijas. No, pues que se me enoja más. Pues sí, pero mis hijas no son unas locas. Dije: sí, hermana, pero
no se puede hablar contigo, y se fue muy enojada. Al año, hermanos, ¿qué creen que pasó? Que una de sus hijas también salió embarazada, y que me acuerdo. Y ahí voy corriendo a la casa de la hermana, le dije, hermana, oiga, ¿corremos a su hija? Hay que correr, pues sí. Pues. ¿Y saben qué me dijo? No, pastor, mire que es una muchacha joven que se equivocó, pero ella se va a componer, que el muchacho se va a casar, bla, 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 bla. ¿Por qué el cambio de actitud? Ah, porque ahora era su hija. Antes no era su hija, y que la maten, que se muera, que la apedreen de una vez. Ah, pero ahora era su hija. Esa es la diferencia. Si tú te pones así como los fariseos, la bebes y la derramas, nunca vas a poder perdonar. Pero para que perdones tienes que ponerte en el lugar del que te hizo el daño. Eso es lo que hace Cristo. Por eso Cristo nos puede perdonar. Dice el apóstol en Hebreos capítulo 2, que por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué Cristo nos puede ayudar, perdonar? Porque Él sufrió, Él sintió, Él vivió lo mismo que tú y yo hemos vivido y padecido. Por eso nos puede perdonar. Entonces, si yo quiero perdonar, si tú quieres perdonar, tienes que ponerte en el lugar de aquel que te hizo el daño. Y por último, ¿qué significa expiatorio? ¿Se acuerdan? Limpiar, reparar, componer. Entonces, si tú vas a perdonar, tienes que tratar a la otra persona como si nunca te hubiera hecho daño. Esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque nos acordamos. Hace años, hermanos, me pasó esta experiencia media complicada, pero se las comento. Teníamos un ministerio de música allá en México, habíamos grabado nuestro disquito, en aquel tiempo eran cassettes, me acuerdo. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Un día me llaman de la empresa y me dicen, oiga, tiene que venir a liquidar sus materiales. ¿Por qué? Pues porque ya ha pedido varios meses y tiene que pagar. Si no, no se puede llevar más material, más discos y más cassettes. Sí, no se preocupe. Y que le hablo al tesorero de mi ministerio, un joven nazareno, por cierto, me acuerdo. Y que le hablo, le dije, hermano, ¿qué crees? ¿Cuánto tenemos en caja? Porque hay que ir a pagar el material. ¿Y saben qué me dijo? No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Y todo lo que hemos vendido en los conciertos, en los eventos, pues ya me los gasté, todo. Dije, pero hermano, pues, ¿qué pasó? Porque no estoy de acuerdo cómo diriges nuestro ministerio. Pues bueno, está bien que no estés de acuerdo, pero no te gastes el dinero. Pues hazle como quieras, así me dijo. Pero yo me gasté todo y como quieras. Ay, hermanos, se siente bonito, ¿a poco no? Y entonces, ¿ahora qué hago? Y que hablo a la empresa donde me producían la música y les dije, tengo problemas. Y me dijo el gerente, o manager, aquí le llaman manager, me dijo el gerente, oyes, tienes dos opciones. Número uno, lo demandas a través de la empresa y de que ganamos, porque él no va a poder contra una empresa muy grande. Así que, de que ganas. Número dos, lo perdonas, pero tú pagas el dinero. Dice, si tú lo demandas, vamos a ganar, pero va a ser un escándalo, va a salir en radio, en televisión, en periódicos, se van a decir los evangélicos son unos tranzas, etcétera, etcétera. Pero si tú lo quieres perdonar, te evitas el escándalo, pero tú pagas el dinero. Ay, hermanos, yo tenía ganas de demandarlo. De veras que se me antojaba. Pero dije, no, ¿qué hago? Bueno, sufrí y dije, tengo que perdonar. Tomé el teléfono y le hablé a este muchacho. Le dije, hermano, está bien, te perdono. No me debes nada. Que Dios te bendiga. Él estuvo un tiempo en la Ciudad de México, ahí vivía yo en ese momento, y que se va de la ciudad, y yo hasta di gracias a Dios que se fue. Amén, se fue. A los 2 años que regresa a la Ciudad de México, y lo primero que hizo fue llamarme a mí. Dije, ay Dios. Cuando me dicen,
Me dice mi secretaria, Joel, tienes una llamada de fulano. Hermanos, hasta me dolió el estómago, de veras. Sentí feo. Y me dice por teléfono, Joel, estoy de visita, de paso aquí en la ciudad, y yo quiero saludarte, los extraño, bla, bla, bla. Y dije, ay Dios, ok, está bien. Le dije, pues vente esta noche a la casa y te invito a cenar y platicamos. Y entonces le hablo a mi esposa y le dije, mi amor, ¿qué crees? Prepárate una rica cena porque hoy tenemos visitas esta noche en la casa. Sí, claro, con todo gusto. ¿Y quién viene a cenar? Estoy emocionada. Fulano. ¿Qué? Así pegó el grito. ¿Lo vamos? Sí. ¿Pero por qué? Porque está perdonado. Joel, pero nos robó. Sí, pero está perdonado. No, yo no lo recibo. Tenemos que recibirlo, somos cristianos. Él está perdonado. No, pero que no venga a la casa. No, sí tiene que venir. Es más, ya hasta lo invité y tienes que preparar una rica cena. Bueno, batallé, pero la convencí. Llegó la noche, llegó este hermano santo de Dios. Hermanos, y toda la cena, que si se me sale y decirle, oye, ¿y qué hiciste con tanta lana, no? ¿En qué te la clavaste? Pero me acordaba, está perdonado. Y ay, fue la noche más espantosa de mi vida. Pero es que así perdona Dios. Hermano, hermana, no tienes que perdonar a tu estilo, a tu gusto. No tienes que guardar rencor en tu corazón. No puedes decir, bueno, perdono pero no olvido. No puedes decir, perdono pero no te vuelvo a hablar. No, así no. Tienes que perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Es difícil, sí. A veces nos cuesta, sí. Pero ese es el testimonio que Dios quiere que demos. Y Él lo dijo así, o perdonas, dice Dios, yo te perdono. No quieres perdonar, entonces Dios tampoco nos va a perdonar. No nos queda de otra, hagámoslo. Amén. Tome la iniciativa. Amén. Tráguese su orgullo, su coraje y empiece a hablar, a saludar a aquel que no le habla y no le saluda. Póngase en el lugar del otro y trate a esa persona como si nunca le hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque así nos perdona Dios. ¿Alguien quiere venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a perdonar? O perdona mis faltas y mis pecados. Tal vez estés batallando, tal vez estés haciendo algo que a Dios no le agrada. Estás cometiendo algunos vicios o pecados y nadie lo sabe, ni tu pastor, ni tu esposa, pero Dios sí lo sabe. Bueno, pídele perdón. Él te puede perdonar y te va a limpiar y nunca más te va a tratar como si fueras un pecador, sino como un justo y redimido. Y si necesitas ir con alguien y decirle, amigo, hermana, esposa, primo, tío, quien sea, dígale, quiero pedirte perdón o quiero perdonarte. ¿Oramos, hermanos? Inclinen su rostro y oremos a Dios. Señor bendito, ten misericordia de nosotros. A veces nosotros sí queremos que tú nos perdones y te imploramos misericordia, pero nosotros no la tenemos con aquellos que nos hacen daño o nos hacen mal. A veces nuestro corazón es muy duro, muy difícil. A veces nuestro orgullo es más que nuestro cristianismo. Y a veces, Señor, no queremos ceder porque queremos vengarnos, queremos desquitarnos, queremos todavía vivir con la amargura y nos cuesta trabajo. Señor, ayúdanos a ser buenos cristianos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a perdonar. Aunque no nos guste, aunque no nos agrade, pero ayúdanos, Señor. Tú conoces la relación de cada hermano, de cada hermana en su casa, con su familia, con sus amigos, con sus familiares. Señor, ayúdanos para hacer tu voluntad. Ten misericordia, ten compasión y permite, Señor, que podamos vivir como tú mandas, como tú quieres, como dice tu palabra, amando los unos a los otros, porque en esto van a conocer que somos tus discípulos. Señor,
Ayúdanos. Señor, ten compasión. Y en esta tarde, Señor, si alguien te ha ofendido, si alguien está practicando algún vicio, algún pecado secreto, también ven a tratar, Señor, con él, con tu Espíritu Santo. Que él venga, Señor, a ti y que te pida perdón, Señor, y que se arrepienta de sus pecados, porque tú quieres perdonar, porque tú eres amor, porque tú eres Dios. Límpianos, Señor, límpianos, transfórmanos y no nos dejes. Te lo pedimos todo por Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, hermanos. Siéntense, por favor, que Dios los bendiga. De eso me está hablando, ¿verdad? Ok, yo tengo varios y